invitación. Es un placer estar acá en Brasil. Yo quería estar ahí, pero no conseguí. Pero muchísimas gracias por la invitación, por estar con ustedes de vuelta y hablando sobre glaucoma. Bueno, mi nombre es Mariana, yo soy de Brasil y voy a hablar sobre una cirugía que es nueva, no sé si todos acá conocen, se llama Tanito Surgery, que empezó como hace 5 años y que voy a hablar a ustedes. Antes de empezar, a mí me gustaría decir muchísimas gracias a 4 personas especiales, amigos que quiero muy bien, que Hugo Acosta, que habló ahí, que tengo una pregunta después a ti, Hugo, del GAT, Mauro Panicelli, doctor Nicolás Becerra y Noé, es un placer ahí estar con ustedes de vuelta. Quería decir muchísimas gracias a Ricardo Ugarte de Perú, porque Ricardo fue el primer oftalmólogo que hizo Tanito en América del Sur y yo aprendí la técnica con él a un año. Estuvimos en Perú. Bueno, primero cuando hacemos una cirugía tenemos que entender lo que es mix. Yo escuché que alguien habló sobre cuando vas a indicar una cirugía que tenés que saber el ángulo camerular, o sea, tenés que saber la definición de lo que es mix cuando vas a indicar una mix. Entonces, mix, Minimal Invasive Glaucoma Surgery, es un grupo de cirugías que tiene 5 cualidades. Y eso fue fue hablado por Ike Ahmed en este artículo que es muy bueno. Entonces, es una cirugía que tiene que ser AVE interno, tiene que tener la mínima alteración de las estructuras del ojo, o sea, de AVE externo. Entonces, eso es muy importante para ser considerado una mix. Tiene que tener un alto perfil de seguridad, eso es importante porque las estructuras del ojo son chiquitas. Tiene que tener una eficacia muy buena y la recuperación del paciente tiene que ser también muy rápida. Yo siempre hablo en mis charlas de mix que las cirugías angulares tienen que tener una reducción, entonces es en la sexta calidad, yo creo que es eso, de bajar la presión, de reducir la presión en 20 a 40%, y tenemos estudios que hoy hablan en 40%. Bueno, así como habló Hugo, todas las cirugías angulares, la mayoría son hechas en la malla trabecular. Tenemos ahí un dibujo, un esquema hablando de todas las cirugías trabeculares que tenemos. Si Tanito hacemos también en la red trabecular, o sea, por causa de la comunicación de la malla trabecular con el canal de Schlenn. Entonces vamos a hacer la cirugía, es una cirugía trabecular. Tanito es una trabeculotomía, o sea, si usamos los instrumentos de Tanito que voy a mostrar a ustedes, nosotros conseguimos con esta cirugía una mayor extensión en la circunferencia, logramos más hacer con el instrumento, ganamos más área con los dispositivos de Tanito. Es una cirugía muy fácil de hacer, es una cirugía de una curva de aprendizaje muy baja, entonces haces como 3, 4, 5 y ya tienes manos para hacer más cirugía de Tanito porque es fácil y yo voy a mostrar. Tiene que tener menos contacto con la superficie ocular, eso es importante. El tiempo de una cirugía de Tanito, yo hice una cirugía de Tanito el lunes y prácticamente son más o menos de 6 a 7 minutos. Hicimos una trave que es más o menos de 15 a 20 minutos, entonces el tiempo, si fue comparado a una cirugía de AVE externo, tiene que ser más corta. Y en Tanito no tenemos dispositivos, son instrumentos. Entonces, cuando nosotros indicamos una cirugía, una mix, lo que pasa en nuestra mente es el costo de una cirugía de mix. O sea, el primer dispositivo que tenemos ahí, el iStent, como $200. Si ustedes agarran el Tanito, si compran el Tanito, son 3 dispositivos y cada uno sale por más o menos $450 a $500, pero van a usar todas las veces porque es reutilizable. Entonces, si vas a pensar en hacer mix, tenés que pensar también en los precios que vas a poner al paciente, porque un iStent, si haces mucho, se va a salir muy costoso. Entonces, Tanito, los 3 Tanitos son $1.500. Eso es importante cuando vas a hablar con el paciente.
Bueno, lo que es tanito, ahí tiene un dibujo, un esquema abajo de los 3 tanitos, el recto, el de ángulo derecho y el de ángulo izquierdo. Masaki Tanito es el japonés que creó este instrumento y habló que con él nosotros conseguimos lograr mayor circunferencia del ángulo. Entonces, fíjense en este dibujo, en el dibujo del ojo A. Fíjense en la línea roja, que es lo que conseguimos lograr con la extensión de Tanito, y fíjense al lado que en la línea de arriba roja son que conseguimos una comparación con ave externo y ave interno con Tanito. Entonces, en cirugías angulares queremos llegar en el canal de Schelem. Entonces, con Tanito llegamos por causa de la circunferencia, logramos más circunferencia. Acá también es un estudio de Tanito, fue su segundo estudio. Solo quiero hablar que Tanito tiene más o menos de 8 a 9 estudios, entonces necesitamos de más estudios, obviamente, pero en este estudio, fíjense cómo vamos a usar el Tanito recto, derecho y izquierdo. Para el Tanito recto, tenemos que hacer una incisión temporal y el dibujo ahí está muy bien hecho. Entonces hicimos una incisión temporal para lograr el ángulo nasal. Eso es importante. Cuando él hizo el dibujo, cuando él creó el Tanito, él miró mucho la nariz del paciente. Entonces, del ángulo, el instrumento derecho y izquierdo usamos en la incisión nasal para conseguir llegar en el ángulo temporal. Muchas veces nosotros que hicimos cirugías angulares, la nariz a veces molesta, entonces cuanto más Masaki Tanito hizo eso fue justamente por causa de la nariz. Entonces si entra con el Tanito derecho y izquierdo, tú consigues lograr mayor extensión, entonces es muy fácil. Acá tenemos el una foto de Masaki Tanito en Japón haciendo su primer Tanito. Entonces la parte de arriba, la primera foto, es él con el paciente en su frente haciendo con el Tanito recto. Cuando él cambia su posición a la derecha, está haciendo en el ángulo temporal, está usando Tanito y tiene que cambiar su cuerpo para hacer el otro ángulo. O sea, cuando vas a hacer el Tanito tienes que tener estas 3 posiciones, si no, no consigues lograr la extensión. Bueno, acá es también el estudio de él, yo creo que es el tercer estudio, comparando los dispositivos. Fíjense que el primero es dispositivo, los otros no son dispositivos y son instrumentos. Pero lo que pasa acá, el importante, la preciosidad de Tanito es la punta. Fíjense como todas las puntas son grandes para entrar en la malla trabecular y ahí deslizar, no sé si esa palabra, slide en el canal de Schelem. Fíjense que Tanito es cortito, es chiquito. Entonces con eso vamos a ver el Tanito pasando por el ángulo y ustedes van a conseguir ver la cabeza, la punta de Tanito, que eso es una indicación si estás con más profundidad o no, que yo voy a mostrar un video. Este acá es un video de doctor Juan José Mura de Chile, que hizo su primer Tanito en Chile. Entonces fíjense, él está usando una lente directa, obviamente. Él usa Swan Jacob, yo también uso Swan Jacob, a mí me gusta más. Entonces se pone viscoelástico arriba de la córnea, se pone la lente normal como cualquier cirugía angular. Él hizo la incisión nasal para hacerle el Tanito izquierdo y derecho. Encuentra la malla trabecular y pasa el Tanito. Fíjense que muchas veces cuando pasamos el Tanito no necesitamos de la lente, entonces el Tanito es solo girar la mano, porque el dibujo, cuanto Masaki Tanito hizo el dibujo, no sé cómo se habla esta palabra, en los instrumentos no es liso, entonces ustedes consiguen rodar, girar y no necesitan a veces mirar el ángulo, porque el Tanito pasa sin ustedes mirar el ángulo. Entonces eso es muy bueno. Acá es mi cirugía, fue la primera cirugía que hicimos en Brasil.
Y fíjense en este video, en la punta de Tanito. Yo estoy pasando por la malla trabecular, por el canal de Schillen, y llego a una hora que no veo más la punta. Eso significa que estoy muy profundo. Entonces, la punta de Tanito, si está muy profunda, tenéis que volver, no apretar tanto, volver y hacer de vuelta, porque ahí no estás en el canal de Schillen. Entonces, cuando no miras, voy a poner de vuelta para que fíjense que yo entro en el canal de Schillen, en la malla trabecular, y cuando estoy al final no veo más la punta. Entonces eso significa que estoy aprofundando más, apretando. Tengo que volver y pasar de vuelta en el canal. Bueno, acá es el otro estudio que miraron cómo Tanito va a bajar, cómo va a reducir la presión. Entonces 69% de los pacientes bajaron la presión menos de 18, o sea 20%. Y yo dije en mi primera pantalla sobre mix que tiene que bajar de 20 a 40. Y 64% de los pacientes bajaron la presión abajo de 15, o sea, más que 20%. Entonces, Tanito es muy bueno, tenemos que usar. Acá son las indicaciones de Tanito. Es en glaucoma primario de ángulo abierto, es foliativo, no se puede tener sinequias, no puede usar en glaucoma neovascular, y yo creo que Noé va a hablar de HF10, entonces es una opción para HF10. Pero Tanito es una cirugía como todas las otras, pero tiene su instrumento y se usa en glaucoma primario de ángulo abierto en leve a moderado, porque baja de 20 a 40%. Si querés lograr presiones más bajas, tenés que hacer cirugía con una trave. Acá es un score system que fue creado para la clasificación de IPEMA. Todas las cirugías angulares, la mayoría de las cirugías angulares que no usan diatermia pueden ocurrir IPEMA. Entonces, ese es un score que fue creado con 3 letras, R, L y C. La letra R es para decir la celularidad, o sea, si tenés muchas células en la cámara anterior y se ves la iris borrosa, como está mirando en el número 3, la clasificación va de 1, 2 y 3. 0, 1, 2 y 3. La letra L es the Liar Formation, que es el IPEMA. El número 1, abajo de 1 milímetro. Número 2, en la margen pupilar al medio. Y el 3, en la margen pupilar arriba. O sea, 1, 2 y 3. Es una clasificación muy fácil. Y en la letra C, it's the clots, que es los coágulos sanguíneos. Es 0, no tiene, y 1 tiene coágulo. Entonces, eso es muy importante, porque la cirugía de Tanito es una cirugía angular, es una mix, y la mayor complicaciones en todos los estudios, los 8 estudios que Tanito tienen, hablan del IPEMA. Para eso, y para otras cirugías angulares, obviamente, tenemos un esquema de cómo debe salir del IPEMA. Entonces, esa es una pantalla, un slide de Dr. Mura, que estamos empezando haciendo un estudio con Tanito, y es de esta forma que hicimos. Entonces, dejamos aire como 20 a 25%, dejamos la pupila libre, para que se tenga el movimiento de miosis y midríase, y dejamos el visco como 20 a 25% a donde existe la incisión para hacer la cirugía angular. Con eso muchas veces no vas a tener IPEMA en primer, segundo y tercer postoperatorio. Nosotros sabemos que el IPEMA, su mayor porcentaje es en los 7 primeros días. Con eso no vas a tener IPEMA si dejas el viscoelástico a donde existe la incisión. Bueno, la cirugía de Tanito es una cirugía muy, muy simple, es muy fácil. Tiene que saber mucho el ángulo del ojo, las estructuras. Eso obviamente quien hace cirugía angular tiene que justamente saber. Es una cirugía simple, es una técnica simple. Está llegando ahora en América del Sur. Ya hicimos como acá en Brasil como 15 más o menos, y
Todavía la única complicación que tuvimos hasta ahora fue el IPEMA. Y con este esquema no tenemos más IPEMA ahí en el primer a tercero postoperatorio. Yo espero que ustedes tengan entendido de Tanito, es una cirugía muy buena de hacer, muy fácil, como 6 a 7 minutos. Y bueno, yo espero que tengan entendido. Muchísimas gracias por la invitación. No sé si me entendieron mi español, pero muchísimas gracias.